buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos aquí en Noticias al Día, www.noticiasaldía.com.mx y en la página Transmisiones Noticias al Día de Facebook. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor. Una vez más nos hace el favor de acompañarnos don Ramón Esparza, que tiene unos magníficos comentarios. Gracias por las flores inmerecidas, don Héctor. Al contrario, yo muy agradecido de que me siga brindando su confianza y el espacio. Y bueno, pues vamos a ver lo conducente de lo que ha pasado y las notas que trae usted hoy día. Así es. Pues lo que sigue dando mucha molestia en algunas gentes, no porque no se esté viendo el lado humano, sino por cómo se están comportando los de la famosa caravana, la dichosa caravana, que ahora ya hasta rompieron una puerta y se metieron a fuerza, se meten por el río y además están exigiendo y se les veía unas gentes molestas, no, que el presidente nos prometió esto y no lo está cumpliendo. Caray, que vayan a gritar a su pueblo, ¿verdad? Que es Así donde es. estos desmanes que están haciendo aquí, que los vayan a hacer a su pueblo, que allá aquí se les ha recibido muy bien y pues desgraciadamente no han estado a la altura. ¿Sabe que a mí me llama la atención y he estado tratando de analizar Ujú, los mecanismos y los por qué de ujú, esto que está sucediendo en este fenómeno allá en el sur de la frontera? sí, Porque a todas luces, si lo vemos ujú, desde la parte apegados a la Constitución, pues es una invasión, ¿eh? sí, claro. Es una invasión. O sea, Ajá, la cantidad ujú, de centroamericanos, llámense mayoría hondureños, salvadoreños, ujú, guatemaltecos, sí, este, pues han irrumpido en territorio mexicano. así es. Entonces, México no estaba preparado para algo de este estilo, lo entiendo, lo comprendo, Ujú, estaba más enfocado hacia el norte, ujú, o hacia las costas. Pero ahora que vemos los videos, que de hecho compartí uno de ellos en Red Producciones, donde precisamente están echando abajo ujú, una gran reja de acceso. así es. Otro donde a través del río Suchate Ujú, están pasando. Y el último en donde están lanzando proyectiles a un helicóptero sí, de la Guardia así Nacional. es. Entonces, el, eh, el- empieza a haber un incremento de vandalismo. Entendemos que estas Definitivamente que personas sí. traen hambre, ganas de trabajar, pero lo que yo no comprendo es por qué le exigen, como usted lo mencionó, le Ujú, exigen al presidente aún, Peña, sí, ¿sí? Que les cumpla. O sea, que les cumpla qué. entonces nosotros los mexicanos, Sí, pues ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer desmanes, tenemos que tomar las plazas, tenemos que tomar las viviendas de otras personas para que se nos atienda. Ese es el mensaje que nos está dando Peña. así U es. otra, posiblemente Peña esté haciendo esto porque estamos a unas cuantas semanas De que, del nuevo gobierno. sí. Entonces, ¿qué está haciendo? Está dejando que crezca una problemática socioeconómica, Y eso es cierto, les ¿sí? está creciendo. Está dejando que crezca Ujú, Andrés Manuel menciona que entrando a su gobierno, él dará empleo, así es. ¿sí? ¿Se acuerda que yo le Ujú, di mi punto de vista sí, en uno de los programas donde le digo, bueno, así es es. una forma de hacer un padrón para identificar y buscar la manera de repatriar? Ujú, Extrañamente, a lo mejor vieron Noticias al Día, allá en Gobernación Nacional, y les dimos la idea, y entonces extrañamente Peña lanza el programa Bienvenido, ¿sí? ujú. Esta es tu casa, Esta es tu casa. Y ¿sí? le está dando a los que tienen los papeles suficientes como para darles acceso, a los que no los están regresando, Que porque algunos medios ya sacaron que han entregado las primeras 100 credenciales que ujú, acreditan al centroamericano así es. como un ciudadano, ¿sí? Ujú, Aquí en México. Entonces, yo sigo analizando, no me puedo aventurar, don Héctor, o sea, ujú, no puedo arriesgarme a decirle
esta es la mecánica. Yo veo dos vertientes. Una, donde a Peña de una forma indolente no le está importando Sí, claro, y eso se está la notando. soberanía nacional. Es ¿sí? correcto. En las redes sociales la gente ya sacó ese pequeño fragmento del himno nacional donde dice, y si osare, ¿sí? Un extraño, sí, es cierto. Con sus plantas, ¿sí? Un extraño enemigo, profanar nuestra tierra, que ese fragmento del himno nacional, pues está muy claro. Estos individuos, Así es. dejando de lado la cuestión de la Humanitaria. situación en sus países, Sí. son invasores. Sí, definitivamente que sí. Y aunque ellos estén pregonando que van a Estados Unidos, en Estados Unidos no lo están dejando pasar. El problema fuerte están siendo las fronteras. Ahí tenemos el puente de Santa Fe en Ciudad Juárez. Pues por un lado están los militares de Estados Unidos, por este lado están los policías estatales y los federales. Entonces nos estamos llenando de centroamericanos que en algún momento esta bomba va a explotar. Y De fíjese que alguna a otra forma va a explotar. No, esta va a bomba. explotar y lo está diciendo usted de una manera muy, muy acertada. Ujú. Aún no me explico, los centroamericanos tienen tiempo, aproximadamente más de un año, que han estado transitando de una manera hormiga, han estado transitando y me ha tocado platicar con algunos de ellos, me han dicho que tienen 3 meses sobre el tren para poder atravesar desde Bueno, Chiapas hasta acá. recordemos que en la bestia era donde se trasladaban, Exacto. pero no en la misma forma como lo están haciendo. Pero ahora con estos movimientos que acaban de pasar la semana pasada a hoy día, Sí. Resulta que ya están muchos en la frontera. Ciudad Juárez está presentando una problemática Una ya. problemática fuerte porque están cerrando los puentes y no están dejando ¿De pasar dónde a los obtuvieron o cómo fue que lograron el Ese es el- traslado exactamente. tan rápido? O sea, Ujú. para eso se requiere un financiamiento. ¿ok? Se dice que Así hay es. intereses malsanos porque a la hora de que se irrumpe, por ahí se mencionó un tipo que de hecho subí la nota al portal de Red Producciones, Ujú. donde hay una persona, un Maquiavelo, un autor intelectual Ujú. de este movimiento que es el quien incitó, y se dice que hay fuerzas detrás que están financiando. Sí, porque esto es imposible que se arriesguen a venirse así si no traen dinero, como aun cuando se le está dando aquí muchos apoyos, bueno, es lo mismo, ¿no? Vemos en las carreteras cómo suben a las trocas, cómo suben a los camiones Así es. y no les interesa, ¿verdad? Así Traen es. niños de brazos, Así es. eso es algo inhumano, es inhumano que los dejen pasar así porque van a sufrir, a menos redes de que sociales- a menos de que estén, como bien dice Ramón, Financiados. financiados. Están ¿no? financiados. Entonces, Pero nosotros los mexicanos, en cualquier parte del país, ujú, somos los que vamos a pagar los platos rotos. ¿sí? eso es correcto. ¿Por qué? Y lo he dicho yo en 2, 3 foros que vamos a pagar los platos rotos y además, pues no me han dicho buenas cosas porque no se ponen a pensar que estas gentes vienen a causar un problema porque no van a pasar al otro lado. Así es. Yo creo que en este caso, bueno, lamentablemente, por un lado tenemos la problemática de que a Andrés Manuel todavía le falta de aquí al 1 de diciembre para que él Sí. pueda girar una instrucción de que se realice algo para contener o erradicar esta problemática. Bueno, pero de acuerdo a lo que anda diciendo que es una ayuda humanitaria y que les va a dar cartas de trabajo y todo eso. Pero pues hay mucha gente en Chiapas que es desprotegida totalmente. ¿Cuántos pasaron, don Héctor? ¿Cuánto les gusta a usted que hayan pasado en ese movimiento donde ellos empujan y Ajá. rompen las cadenas? Se hablan de 2.500, 3.000 gentes. 3,000 gentes y solamente 100 se han acercado a hacer el trámite o han cubierto nada más, los sí. requisitos Sí. para que se les asigne el tarjetón de bienvenido, esta es tu casa, de Peña Nieto. Así ¿sí? es. Entonces, estamos hablando que ni siquiera es el 1%, ¿eh? Ujú. El resto, vaya usted a saber qué tipo de personas son. Sí, claro, muchos de ellos vienen mucho malandro. Mucho. Ya han echado para afuera 2, 3 que Ahora, con antecedentes. sí han salido noticias, don Héctor, han salido noticias donde ya han detenido personas que han estado robando, donde violadores, ¿sí? Donde han Exactamente. abusado y ojo,
porque con lo que acaba de pasar aquí en la ciudad de Chihuahua con Camila Cobos, ¿sí? Ojo, estas personas vienen precisamente protegidos por el anonimato, ¿sí? Porque Es no hay correcto. forma en donde ubicarlos. No tienen un registro domiciliario, por eso es importante lo que mencioné en el programa pasado, que la intención de Andrés Manuel. Entonces, ahorita, mientras son péranos o son manzanas, de aquí que llegue el 1 de diciembre y que Andrés Manuel busque una estrategia, por lo pronto estas personas están invadiendo nuestro territorio mexicano. Así es, lo están invadiendo y con el peligro que conlleva todo esto, ¿eh? Porque, como bien dices, en algún momento los intereses malsanos, los comportamientos van a tender a que estos gentes les salga la bestia que traen adentro. No digo que todos los que vienen en un plan que no van a pasar a Estados Unidos. Como le decía yo a unos migrantes, los migrantes de aquí a Estados Unidos van a trabajar, no andan pidiendo en las calles, jamás se ve un migrante allá en Estados Unidos pidiendo limosna ni nada, que los ayuden, van a trabajar, a buscar chamba. Y aquí ustedes vienen a ver qué se les da, y luego de mala gana, si se les da poco, lo reciben de mala gana, si se les da comida, la están tirando, la están dejando ahí, lo hemos reportado nosotros, inclusive lo tenemos grabado, cómo dejan donde están pidiendo. Lo que Entonces no sí, se lo que vale. sí el negocio de pedir en la esquina, en el cruce vehicular, el negocio deja buenos dividendos, ¿eh? Sí, cómo no. Sí, deja buenos dividendos. Entonces hay del rango de 200 a 800 pesos diarios las personas que están pidiendo bueno, en el caso de los migrantes, pues es lo que más hemos visto en estos últimos días, pero bueno, siempre hemos tenido personas que piden en los Así cruceros. es. Que no les va tan bien como le está yendo a los migrantes. No, claro que no, porque el migrante pues le está sabiendo sacar provecho a su situación de una manera lastimosa. Y bueno, Así pues es. aquí las redes sociales estoy viendo una de las redes sociales de uno de los grupos, donde están manifestándose. Voy a leer de Muy Patricia Peniche. Patricia Sí. Peniche nos está comentando, no lo voy a leer todo por respeto a la demás audiencia. Sí. Está creando precisamente problemas sociales y económicos, así como lo hacen con los narcos. Realmente es un narcogobernante que pretende desaparecer el país. Me supongo que se refiere a Peña. Peña Nieto. Ya vendió y prepara la invasión de Estados Unidos, supuestamente por ingobernabilidad. Pues no está tan descabellado. Bueno, sabemos que históricamente Estados Unidos siempre ha buscado el apropiarse ya en la totalidad del país, porque nos dejó pero es muy poca parte. ¿verdad? Es complicado. Es muy complicado. Es complicado. Sin embargo, Fueran los tiempos de Benito Juárez a lo mejor. uh-huh. ¿Sí? A lo mejor se hubiera logrado todo eso. Se les durmió. Sí, bueno, un general Patterson, creo que fue el que dijo que se les no, durmió ¿verdad? hasta ahí, ¿verdad? Pobrecitos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, Patricia, pues sí, Patricia Peniche, tienes razón, no está descabellada la posibilidad. Así es. No obstante, una de las notas que usted trae, don Héctor, es el despliegue de tropas por órdenes claro, de Trump. Y se hablan de 15,000 soldados a los pasos donde están llegando los migrantes, que ahorita han llegado pocos, pero ¿cómo van a llegar estos? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se van a quedar en las fronteras? Como ya se ha quedado mucha gente en las fronteras. Recordemos en Tijuana cómo había de haitianos que inclusive tenían ahí sus colonias de haitianos en Ciudad Juárez, aunque fuera de aquí mismo del país, pero de cualquier manera se llenó de veracruzanos y todas gentes que trataban de pasar al otro lado y se quedaban ahí. Ahora se están quedando todas estas gentes que no sabemos ni quiénes son. Sí, el problema que se va a presentar en las fronteras y específicamente en Ciudad Juárez, que es la que nos corresponde a nosotros. Así es. Ese problema va a estar muy fuerte porque el ejército americano, él opera completamente distinto al mexicano. ¿Sí? El ejército americano no se anda con cuentas muchas. Así es. Una instrucción, eres invasor, pum, te damos cuello. Para ¿sí? atrás. Te damos cuello, ¿no? Así es. Que si los derechos humanos, los derechos humanos de Estados Unidos son completamente distintos. Allá sí operan verdaderamente los derechos humanos, sí analizan la problemática de los derechos humanos. Aquí no.
los derechos humanos pues están a ver, pasando la charola a ver quién, ¿verdad? A ver, Entonces y hay que además nos disculpen. defendiendo a muchos de ellos, Maleantes, o sea, muchos muchos delincuentes, maleantes. exactamente, que precisamente auspiciados a los derechos humanos, ellos han hecho lo que han hecho. Entonces, sí estamos viendo que se avecina una gran problemática en Claro. las fronteras y con esto, Y en el mismo país, porque muchos no van a llegar hasta la no, frontera, no se van a van a llegar, quedar miedo. pero el alza de el vandalismo, el Sí, robo, está aumentando. todo, o sea, todo se va a afectar. Entonces, creo que sí se tiene que hacer algo al respecto, Así es. en frenar y bueno, pues repatriar a A estas todos personas, ¿no? Hablar con los presidentes de esos países y decirle, los, oye, que espérame, ahorita van para atrás, ¿verdad? claro, Definitivamente. Y en ese aspecto, sí, Peña Nieto está tomando una actitud para dejar un problema fuerte. así es. Y sí va a quedar un problema fuerte. Es que desde el momento de de las votaciones hasta que toma posición el nuevo presidente es mucho tiempo. Mucho. No debe haber tanto tiempo para que no suceda esto precisamente, lo que está sucediendo, porque en el caso de Andrés Manuel, ¿desde cuándo pues ya está semigobernando, ¿verdad? Porque el otro está pasivo totalmente y con estas broncas, bueno, pues así es uno de los más, es uno de los sexenios. Yo hablaba de Felipe Calderón, que ahí, bueno, pues ahí empezó la inseguridad a nivel nacional fuerte, ¿verdad? Recordemos que Con pues la en el fuga del único, Chapo. sí, no, y además con el que tenían ahí en seguridad pública, y Oh, sí. luego fueron dos secretarios de gobernación que se oponían a lo que estaba pasando, y los dos tuvieron accidentes Trágicos, trágicos, lamentables, lamentable, efectivamente. ¿verdad? Aquel muy amigo de Felipe Calderón y luego el otro que también, pues los dos murieron. Y nunca Sí, había pasado, no hay en la historia algo así. Y la inseguridad aumentó, y mucho. sí. Fue un sexenio de muerte, porque eso de que le hicimos la guerra al narcotráfico, bueno, No, no es es puro cierto. cuento, No es es cierto, sí. puro cuento, O sea, ¿verdad? no estuviéramos Tenían que de alguna forma pues decir, están muriendo porque los estamos atacando, estamos haciéndole guerra a los narcotraficantes. No, 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 no es cierto. Entonces no hubieran surgido tantos grupos criminales como los tenemos hoy en día, ¿no? Así es. Sí, entonces, al menos aquí en el famoso Triángulo Dorado, que yo no sé quién le sacó el término Triángulo Dorado, pero Ujú. que de los dos puntos de ese triángulo están en Chihuahua y la colindancia, que no se define si Con está Sinaloa y con con Durango. Durango, no se Ujú, define si es con Durango en realidad. Sinaloa ujú. sí está el punto muy claro. Sí. O sea, toda la vida hemos sabido que en Sinaloa, en ciertos municipios donde se encuentra Culiacán, que puede ser el Tambor, Tierra Ujú. Blanca, Sí, ahí se han asentado familias de narcotraficantes. así es. Y aquí en Chihuahua, pues bueno, fue muy sonado cuando Rafael Muñoz, Baldomero Fuentes, Rafael Aguilar, que murió Sí, claro. en Cancún, que lo Ujú, ejecutan en Cancún, y de ahí surge el famoso Señor de los Cielos. ujú. Entonces, el combate al narcotráfico, podrán decir lo que digan, pero no, nunca han podido. No, Sí. nunca, además, nunca lo han intentado. Esa guerra de Felipe Calderón fue puro cuento para, de alguna manera, se dieran cuenta de que había muertos porque él estaba haciendo las guerras, pero no es cierto tampoco. Pues a lo mejor era el pretexto para tener algo con qué brindar, ¿no? No, A lo mejor. no, yo de eso no le sé No, nada. no, bueno, pues ahí me platicaron, alguien me platicó. Sí, Pues porque no invitó nunca a este así es. chaparro que ahora se anda poniendo al brinco ahí, que no deben de invitar a Maduro y no sé qué tan. Recordemos a qué gente trajo también. De hecho, ya salieron fotografías en donde precisamente Maduro, Chávez, ¿Sabes? Chávez vino y lo felicitó en su investidura. Ujú. Entonces, por favor, hombre, o sea, todos los mandatarios tienen que correr las formas, tienen que correr Claro,
para con sus vecinos. Así ¿Sí? es. Bueno, que Venezuela en algún momento, pues Venezuela era un país Ujú. que estaba bien y sabemos la historia de hoy en día. El Maduro, Venezuela estaba muy bien hasta que inventaron un líder como Chávez, como Hugo Chávez, ¿verdad? como Chávez, Y y luego ya le que al continúa final, Maduro. Pero así bueno, es. yo siento que el meternos en una política extranjera no es lo más apropiado para No, nosotros, claro que no. porque estamos viviendo, perdón, estamos viviendo nuestra propia problemática en Es cuanto correcto. a las formas de hacer la política de Ujú. estos últimos 3 años. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, Entonces, y siempre fue política de México de no meterse en otros países, en la política de otros países. así es. Tiene un nombre, nomás que ahorita lo recuerdo, y no es por la edad. Estaba leyendo yo precisamente que a veces no recuerdo no algo, pero es porque tiene el disco duro muy lleno, ¿verdad? Por eso no es Oh, tanto, bueno, no pues sí. tiene nada que ver, Pues sí, bueno, vamos porque está muy. Bueno, pues qué fea la envidia, dijo Víctor. Oiga, ya, un saludo a don Víctor Medina. Él se está cuidando niños ahorita. De eso dijo, ¿verdad? Que iba a cuidar a sus niños, pero pues no sabemos No, pues realmente. está bien, es un abuelo consentidor. Así ¿Qué es. más traemos, don Héctor? Pues ahora salieron ya la Auditoría Superior de la Federación, pues y la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados, que faltan 103,000 millones de pesos del 2016 en el gasto de Enrique Peña Nieto. El proyecto de dictamen advierte del aumento de la deuda pública a 7.4 billones de pesos. O sea que va a quedar muy buen paquetito, tanto con esto, porque si lo va a proteger, como dijo que iba a haber amnistía, ¿cómo se le va a hacer? 103,000 millones de pesos nada más del 2016. Es un dineral. ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Bueno, ya las han de haber hecho, pero para ellos, ¿verdad? No para los pobres, pues, para los pobres, pues sí, pero para los pobres de sus familias, porque los de este sexenio se van, pero súper enriquecidos, súper. Qué bárbaro. Sí ha habido mucho robo en otras secciones anteriores, inclusive en el de Calderón, en el de Fox, que eran los que iban a cambiar, pero este se ha distinguido precisamente por la corrupción, por esta manera de apropiarse de los dineros del pueblo. No, no es correcto. Inclusive por ahí traemos unas notas de doña Rosario Robles, ¿verdad? Con eso de la estafa maestra Sí. que sacaron dinero de todas las dependencias, inclusive la Sedesol, que era precisamente para ayudar a toda esta gente, pues las desaparecieron y ya tiene 7 denuncias más por desvíos. Doña Rosario Robles, 1.900 nuevos millones de pesos, 1.900 millones de pesos. Es increíble, ¿no? Porque sale de Sedesol, se la llevan a Sedat. Y luego dice Andrés Manuel que es un chivo expiatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no le va a pasar nada, que va a estar protegida y eso no se vale. Bueno, en esa parte, el- sí todavía no alcanzo a digerir y a procesar, Es, un- porque es una aberración. es una aberración Es una totalmente. aberración, tal descaro, tal desfachatez en el cinismo con el que se sirvieron y bueno, el, algo tiene que pasar. O Y sea, debe de Andrés pasar. Manuel, Andrés Manuel, al decir que es un chivo expiatorio, bueno, pues Andrés Manuel, como dice una cosa hoy, Mañana, mañana la cambia, así es. a la hora que le tengan los argumentos. Pero fíjese que cuando estaba platicando, usted está notado, Héctor, no sé por qué se me vino a la mente que a lo mejor le estamos dando la idea dentro de los expedientes X de nivel Ujú. al gobernador Corral para también ir a demandar a Rosario, ¿no? Que porque tal vez no le Que sí lo llegaron, están monitoreando, sí, probablemente por ese lado. no le llegaron las despensas a tiempo, ¿verdad? Y va a ir a denunciar. Lo que pasa es que aquí, bueno, no tiene nada que ver con los dineros
que salieron de aquí, como los que dicen de la Coneja y de Lo todos que los pasa, demás. a ver, Sedatu que es el, Sí ahora sí, tiene una delegación aquí. definitivamente, y esperemos que quien dirige Sedatu aquí en Chihuahua, que todos mis respetos, ¿sí? Ujú, Para mí es una persona de valores intachables. ujú. Y lo voy a decir, me voy a permitir Sí, claro, decir esta adelante. parte, ¿no? Ujú, Me consta el ver en algún momento que, por ejemplo, no es capaz, y estoy hablando de la licenciada Lucía Chavira, ujú, ella no es capaz de fotocopiar un libro, ¿eh? O sea, ujú. ella no es capaz. No, Ella, no, ella ella lo lo compra, bien. Ujú, ella lo compra. Y un día le cuestioné, le dije, pues sáquele las fotos, las copias. Me ujú. dijo, no. O sea, hay una persona que trabajó y por esto debe ganar. Es O sea, correcto. de ese nivel es su honorabilidad. Sí, la conocemos desde hace mucho Así es. tiempo y Le tocó estar bueno. ella en Sedatu, Ujú, pero también es una mujer que se apega mucho a las indicaciones. ¿Sí? Sabe respetar mandatos. así Entonces, es. esperemos que dentro de la investigación que pueda resultar, que en el caso de Chihuahua no se vaya a ver afectada, porque bueno, pues ese dato tiene que ver con obra carretera, con obra, Ujú. bueno, de todo tipo. Entonces, el, esto que hizo Rosario Robles, si está confirmado, pues bueno, yo creo que tienen que seguir su curso legal. Sí, debe de seguirse, inclusive, bueno, pues ya las 7 nuevas denuncias suman 30 las querellas ya formuladas ante la PGR por un monto de 5.000 millones de pesos, que no estamos hablando de cualquier cosa. Y esto es lo detectado por la Auditoría Superior de la Federación, que todavía no terminan de revisarle en Sede Sol y en el mismo Sedato. Bueno, pues Entonces, bastante dinero el que esta señora, ella dice que le pueden investigar su vida, que no ha cambiado de nada, pero sin embargo, pues ahí está, ¿verdad? Ahí está, este dinero lo pasaron, dicen ellos que a universidades y a otras cosas, pero no hay nada que, que lo que acredite. lo acredite. Bueno, pues le digo, yo me quedo sin argumentos, me quedo sin opinión porque me enferma el, Ujú, el, el ver tal desvergüenza que ujú, yo como mexicano, que ujú, intento hacer las cosas de una manera ujú. apegado a la legalidad, Así es. porque hago mi declaración mes tras mes, ¿sí? Ujú. Porque yo sí creo que el ciudadano debe de contribuir a través de sus Claro, la declaraciones. corrupción está Así es. desde estos puntos, ¿verdad? Porque, pues si uno está pidiendo que no haya corrupción en el gobierno, pero uno se hace loco con lo de los impuestos y le da uno una mordida a los tránsitos, que por cierto estuvo ahí en el programa Marco Antonio, el nuevo director ¿De vialidad? de Vialidad, y bueno, me causó muy buena impresión ¿Quién por es, la oye? ¿Quién forma en es? que No lo conozco. Javier se llama, Javier, bueno, ahorita recuerdo el apellido, pero pues no sé, pero va a estar ahí en el programa como estuvieron muchos años los de Vialidad y se expresó muy bien y le mandaron un mensaje, bueno, que cuando se iba a acabar la mordida de los de Vialidad, Jamás. cuando ustedes dejen de dar, Exacto. cuando ustedes dejen Mire, de dar ese día se o sea, qué quítese. padre respuesta. Sí, O sí, sea, sí, me causó muy buena o impresión, sea, qué bueno. Ajá, alguien que no está negando ni se está mm, saliendo por la tangente. así es. ¿Sí? Y disculpen que cambiemos abruptamente este tema, porque Sí, es algo que a ajá, corto nos debe de interesar. Lo de claro. Rosario Robles, bueno, ya buscará este o el siguiente gobierno Ujú, el que se arregle. Pero de manera corto, sí, este tema que usted está abordando, don Héctor, ujú, es sumamente importante porque uno de los cáncer ujú. que ha afectado a Chihuahua ha sido precisamente la corrupción La a través de la corrupción. mordida. Así es, en Chihuahua y en todo el país, desgraciadamente, ya es una costumbre, ya es algo instituido, ¿verdad? La Sí. corrupción en México, inclusive se habla pues de las mordidas con una forma tan, Déjeme le, tan le simple. platico. Ujú, Voy a cubrir un evento
el, el tarjetón que me acredita como prensa no estaba a la vista. ¿Sí? Yo me estacioné en la zona de prensa, ¿sí? Que está ahí muy cerca de Palacio de Gobierno, me estacioné en la zona de prensa. Y cuando regreso después del evento, pues tengo la multa. En primera instancia me invadió un sentimiento de enojo y frustración, porque pues, ¿por qué me están multando si estoy en zona de prensa? Claro. Pero me di cuenta que el tarjetón no estaba a la vista. Entonces me voy a la oficina de recaudación donde la, la checan. Entonces me dice el ministerio que está ahí, no te vamos a poder hacer ningún ajuste. Porque yo mismo asumí y le dije, estaba en zona de prensa, soy prensa, pero el agente no vio mi tarjetón. Dijo, la responsabilidad de usted, no de la gente. En ese momento, ni modo, hay que asumir. Exactamente. Hay que asumir. Pasé a la ventanilla y pagué los 200 y pico de pesos que me correspondían pagar. Así es. Lección aprendida. Cualquier otro, ¿qué hubiera hecho? Charoleo, soy prensa, te voy a publicar, dame tu nombre. Y estamos cayendo en el mismo círculo de la corrupción. Es correcto. Entonces, me interesa, si me da la oportunidad de compartir próximamente, conocer más de este nuevo director de vialidad. Parece ser que el próximo miércoles yo le mando un afectuoso saludo porque sí no lo conozco personalmente, pero se han visto y la forma de contestar, la forma de hablar, la forma de decir las cosas, luego se ve que no hay prepotencia como los anteriores, que al parecer no va a haber el problema de la corrupción tan fuerte que siempre ha sido vialidad, porque vialidad era el Y más en estas cajón. fechas, que Sí, ya claro. se empieza a mencionar la entrega de aguinaldos. Entonces, hay que seguirles mucho el paso. Y me recordó a Chu Rodríguez. Chu Rodríguez a mí me pareció que hizo un buen papel, ¿sí? Sí. Tanto en vialidad como en La policía. sí, como a mí, pues llegó en su tiempo como director de Seguridad Pública Municipal, que Así es quien le entrega a Eleodoro Araiza. Sí. Entonces, yo creo que ese tipo de personas son las que deben de estar en una función pública, no el compadre, no el cuñado, no la novia, ¿verdad? Eso es lo principal. Con la que se reparten 5 millones. Esa es otra historia. Ahí le hablan, ese es otro tema. Eso es cierto, eso es cierto. Los puestos en el gobierno, en el municipio, donde sea, deben ser para gentes preparadas para el puesto, no para los compadres, no para pagar facturas. Eso es muy de México, ¿verdad? Vente, tú me llegaste en la campaña y vente, te voy a dar un puesto, aunque no tengan ni idea de lo que pasa. Por eso es que no trascendemos en muchos de los problemas que tenemos. Precisamente por ese amiguismo, ese nepotismo. Bueno, hace días dimos una nota de que decía Andrés Manuel que iba a quitar a todos los inspectores, a todos los que iban a visitar a los inspectores que iban a visitar a todos los clientes de esto y que de alguna manera se arreglaban con ellos. Al principio no me pareció una buena medida, dije, pues cómo van a quitar a todos los inspectores, pero ya tomando en cuenta la idea que trae Andrés Manuel, ya sí me parece que está bien. Va a ser una ley de responsabilidad ciudadana. O sea, por internet, la gente se va a hacer responsable. Ya no van a ir a visitar a las tiendas, a las farmacias, a los médicos, a los dentistas, a todo esto, para irles a sacar un dinero, porque a final de cuentas se debe hacer responsable la gente que tiene que pagar sus impuestos. Entonces, de allá venía esto de quitar los inspectores, dice ya no va a haber fiscalización a las tiendas, a las empresas, a los talleres, porque sí es cierto, eso llegaban ahí, pues soy acá de... ¿Cómo andas? Enséñame tú. No, pues no tengo y todo esto. Bueno, pues
no te hago nada, pero nomás te vas a tener que mochar. ¿Sí? Y se mochaban, desgraciadamente. Entonces, se va a acabar eso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, a lo mejor la gente, algunas gentes seguirán en la misma forma, no declarando, perdón, no declarando lo que debe de ser, pero sin embargo se va a acabar esto de corrupción. Yo siento que sí es una buena medida. Sí, retomando, porque volvimos otra vez al punto original de Andrés Manuel. Así es. ¿Sí? No y tenemos más de Andrés Sí, Manuel. la parte en donde él dice con tanta certeza que la corrupción se va a terminar a partir del 1 de diciembre, Sí, no quiere decir que mágicamente el 1 de diciembre ya no va a haber exacto. corrupción, Así es. pero dentro de las estrategias que se van a estar implementando es una de estas. Es una ¿Sí? de así es. El derecho de piso o la famosa cuota no es exclusivo de los De grupos los- delincuenciales bueno, armados, son delincuentes, ¿verdad? Son delincuentes delincuenciales igual. armados. Armados, Sí. ajá. Bueno, Estos, estos estos son también van delincuentes. armados con una Exacto, con una tabla y un formato, ¿verdad? Eso está claro, ¿verdad? sí. Eso ha existido hablando en cuanto a los ministros ejecutores, a los inspectores, llámese estatales, municipales, o federales, dependiendo del nivel, ahora sí que es la corrupción. Y usted lo narró con mucha exactitud. O sea, estos tipos no les importa la situación que esté pasando porque muchos de los negocios son de temporada. Así es. Entonces ellos saben que en determinada temporada al negocio le está yendo mal, no va a tener para solventar y es donde viene la corrupción de que pues, te tienes que mochar. Ahí está la cuota famosa. Entonces eso se va a terminar. Dentro de las estrategias que está proponiendo Andrés Manuel, una de ellas es esta, entre otras. O sea, Entre otras, sí, por ejemplo, el sistema tributario que se ha estado modificando, en donde ha habido algunos cambios, cada vez se está cerrando más la pinza para los evasores fiscales. así es. Pero bueno, esto es en el caso de los ciudadanos a pie, los famosos pymes, ¿sí? Las pequeñas y medianas empresas. Así ¿Qué es. pasa con los corporativos? ¿Qué pasa con los consorcios? Esos son los que verdaderamente adeudan, ¿no? Eso es precisamente. O sea, se le está dando la oportunidad a los pequeños negocios, a los pymes, como bien dice, pero los grandes negocios son los grandes deudores, son Por ahí los que no escuché, están. Sí. por ahí escuché que Andrés Manuel está pidiéndole a un equipo que investigue el asunto del FOBAPROA, ¿eh? Sí, o sea, Sería buenísimo no, que se fueran hasta allá porque por ahí escuché, o sea, que le van a sí lo buscar escuché yo también. del cómo fue y el por qué fue, el famoso FOBAPROA, ¿Y quién se benefició con esos miles de millones de pesos? o cuando menos evitar que nos vuelva a suceder, ¿sí? Que nos vuelva a suceder, porque quienes dirigen las riendas del país, en teoría se supone que es el ejecutivo, pero son los grandes empresarios, Sí. o sea, son los magnates los que dirigen el destino del país y ellos son los que elevan el dólar o las divisas, se cae la bolsa, ellos son los que están haciendo eso, ¿sí? Y entonces al ejecutivo pues no, tú no te vas a alinear a lo que nosotros queremos, entonces hacen un movimiento para que el ejecutivo sienta La presión. la presión social y el ejecutivo tiene que ceder, ¿sí? Sí. Entonces, estamos hablando que son lo que le llaman los delincuentes de cuello blanco, ¿sí? Estamos hablando Ay, así. de que esto con Andrés Manuel se va a acabar, ¿sí? Porque ha tenido un par de rounds con los empresarios, ¿sí? Sí. Bueno, esto del FOBAPROA sí sería muy bueno porque en aquel entonces se hizo el rescate de los bancos, pero todos los empresarios, todos los deudores de la banca, pues se quedaron desprotegidos. La gente perdió sus casas, perdieron sus negocios, perdieron Así sus es. empresas después de tanta chamba y empezaron de nuevo. Sin embargo, pues a los bancos no les pasó nada porque aparte de que los salvaron, pues les dejaron toda la cartera. Y entonces a cobrarle a todos los deudores, y esa fue una injusticia, eso fue inhumano,
porque mucha gente quedó muy desprotegida y terminó con sus negocios, que todavía vemos hay negocios que no pudieron seguir precisamente por esto del FOBAPROA. En aquel entonces, error del diciembre, que fue Sí, el 94. del 94, El que error fue de diciembre del un 94. desastre, ¿verdad? Entonces, llegar al FOBAPROA, irse al final irse al fondo de lo que pasó con tanto dinero y bueno, y ver cuáles fueron los bancos que fueron rescatados y ver que por qué seguían cobrando esa cartera, ¿verdad? Pues si a final de cuentas, si los rescataron, no debieron de haberle cobrado ni haberse quedado con tantos activos de los deudores. Pues a mi ver, Andrés Manuel no la tiene nada fácil Ujú. porque hay mucha problemática. Ya se ha estado trabajando, que por cierto, me pasaron el dato que Chihuahua sentó un precedente muy importante en cuanto a los foros de consulta de educación a nivel Ujú. nacional, se hicieron 32, Sí. y Chihuahua fue el número uno en Ujú. organización, en número de ponencias presentadas, en número de asistentes. Bueno, yo estoy muy orgulloso de ser Porque hubo la chihuahuense. participación. Exactamente, cuando me dan esa nota de buena fuente, Sí. me dijeron Chihuahua fue referente Ujú. nacional. Entonces, a lo que voy con esto, por ejemplo, Andrés Manuel sabe que hay una problemática en cuanto a las agrupaciones del CENTE con S y el CENTE con C, Así es. que allá en el sur del Del país. acente y del CENTE. Ajá. En el sur del país, pues durante varios años, este Peña Nieto no pudo lograr la conciliación y la mediación con ellos. Y los Ujú. desmanes y la afectación económica que causaron, sobre todo en Oaxaca. Sí, los ¿Sí? del acente, Exacto. precisamente, los que eran opositores de doña Elba Entonces Ester. Andrés Ujú. Manuel ya está trabajando en esto, en la mediación. Ese es un caso. En el caso, por ejemplo, de la justicia, pues están viendo y hay muchos actores de Ujú. gran renombre que están hablando sobre el tratamiento de si se legaliza o no el uso de la marihuana. Así es. Eh, Pues recordemos, se va a sentar jurisprudencia ya, ¿eh? Porque ya hay dos casos y viene el tercero, y con eso la Suprema Corte ya Recordemos sienta que tenemos aquí el jurisprudencia. vecino país, Sí. en determinados estados, en la autonomía que tienen los estados de la Unión Americana, Ujú. algunos, ellos ya la legalizaron. Y hasta ahorita no vemos que haya habido desmanes y No. Ujú. haya habido afectación en cuanto a la delincuencia. Yo creo que tienen más problema con la venta de armas que con el uso de la marihuana. ¿Sí? Definitivamente que sí. ¿Por ¿Así? qué? Porque Entonces, eso lo vemos hasta en las escuelas con los niños y todo eso. yo Eso es cierto. les cito dos cosas de las muchas problemáticas que tiene este país Sí. que ya se está trabajando. Entonces, el Andrés Manuel no la tiene sencilla, yo creo que le estamos exigiendo de más antes de tiempo. Eso es correcto, porque viendo estas declaraciones de que se va a acabar la corrupción y la extorsión, haciendo esto, quitando a todos estos inspectores, pseudo inspectores y Así todo, es, que iban nada más por su mochada, pues ya es un buen paso de Andrés Manuel y así es. caray, mi reconocimiento, porque si vamos a estar así con todo lo demás, puede ser que sí vayamos caminando. Pues bueno, puede ser. ¿Qué más traemos, director? Pues estábamos, traía lo del aeropuerto también, porque pues se ha hecho mucha laraca con lo del aeropuerto. Cada quien tiene sus, perdón, cada quien tiene sus ideas de qué es lo del aeropuerto, ¿verdad? Dicen algunos empresarios que México se alejará de la cima del turismo sin el NAIM, sin el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues viéndolo desde ese punto de vista, no es lo mismo tener tres aeropuertos que uno solo. Sin embargo, fue la promesa, pero él mismo ya reconoció, se juntó con los empresarios y con algunas gentes, y parece ser que el aeropuerto va a seguir. Eso de que se acabó el aeropuerto, yo pienso que no va a suceder, porque ya han reconocido que las distancias entre los tres aeropuertos es muchas. Por ejemplo, el de Toluca ya lo vimos en alguna ocasión que no funcionó. Estaban funcionando el de Toluca y el de la Ciudad de México y no funcionó.
no es muy difícil que puedan funcionar los tres aeropuertos al A mí unísono. me gusta, a mí me gusta que en carne propia Andrés Manuel lo esté viviendo, Sí, porque bueno, se ha notado que estos días, en estos últimos viajes, han subido fotografías donde él anda viajando sí, en aviones comerciales, así es. ¿sí? Entonces, ¿qué le implica a Andrés Manuel el aeropuerto, la cancelación de este aeropuerto y empezar el de Santa Lucía? Él también tiene que medir los tiempos de agenda, Claro. este, que en su momento lo cuestionaron, creo que Ujú. fue Merkel, de esta Denis, que Ujú. lo cuestionó, que le dijo, bueno, y si se retrasa, y además dijo, pues no llegué, No, no ¿sí? llegó, No sí, llegué. así es. Me Eso sin gusta, tomar en cuenta que eran los tres aeropuertos, nada más ujú, tomando en cuenta el de que era la Ciudad de el de la Ciudad de México. México. Así es. Entonces, yo creo que en carne propia, él ya está midiéndole, ¿no? Sí, ya le está. Entonces, tiene que buscar alternativas de hacia dónde me voy a trasladar y desde qué punto me voy a trasladar. Así es. Entonces, por eso está cambiando la versión, la estrategia de un solo aeropuerto, porque era la cancelación del de Texcoco por el de Santa Lucía, Ujú. Pero que que no era lo suficiente, tenía que. los especialistas han dicho que es una buena opción, pero que también el de Texcoco puede Ujú, ser opción. ujú. Entonces, en qué caemos con esto? Bueno, pues que entonces que cualquiera es una opción. El que sí no le ve opción es al de Toluca, ¿eh? Sí, al de Toluca no, porque ya se hizo y no funcionó. Así es. Pero hay una buena señal. Se reunió con algunos empresarios precisamente del ramo y los que tienen contratos y salieron muy contentos de con Andrés Manuel. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay dos lecturas. Probablemente no se cancele o ya les prometió que todo lo que se haga lo van a llevar ellos. Pero yo pienso más bien por el lado de que no va a haber la cancelación, porque el mismo Carlos Slim ya le mandó una carta y ahí sí se hacen responsables y dicen que el gobierno federal tenga que meterle un 5, todo va a ser por cuenta de los empresarios y a final de cuentas pues, son los que van a manejar todo esto. Entonces, bueno, porque se estima que serían 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de, no, hombre, 110.000 millones de 110,000. dólares los que se Estaba acabarían. escuchando que se designó un presupuesto de cerca de 200,000 millones Ujú, y que hasta ahorita la inversión que iba era como de 60,000 sí. y que para hacer el aeropuerto de Santa Lucía no se iban a gastar más de 100,000. Si las Ujú, matemáticas no me fallan, entonces estamos hablando que todavía les queda un remanente. así es. ¿Sí? Pero no tienen exactamente los números de Santa Lucía. Y no hay el proyecto, no pueden hacer un cálculo sin el proyecto. Están hablando, viendo el proyecto, sí, pero no hay nada fijo, no hay nada que avale que puedan ser estas cantidades de dinero. Entonces yo pienso que lo más viable va a ser que el aeropuerto de Texcoco se va a seguir construyendo y lo van a construir los empresarios. Entre ellos Carlos Slim, que fue el que le envió una carta al presidente electo y parece ser que ya platicaron y algo va a pasar con esto de. Patricia Peniche, me Ah, gustaría saber desde dónde nos escribes. ujú, Tu opinión es muy válida, efectivamente, aquí está opinando con relación al aeropuerto sí. y ella menciona pues que se va a cometer un ecocidio en el caso del aeropuerto y entonces no sé si te refieres al de Texcoco, O al otro, porque o ya se demostró que hay más aves migratorias y todo esto que pelean en el lado de Santa Lucía que en el mismo Texcoco. por Ahí ya eso se lo de los acabaron patos. así, así es. Entonces, puede ser que esté hablando por aquel lado. Pero supongamos, y hay que tomarlo en cuenta, uno viene viajando de Estados Unidos, de Europa, de donde sea, llega uno a la Ciudad de México y ¿cómo se llama? Vamos a El abordar traslado, otro vuelo, no, sí, otro vuelo, ajá. pero no está en la misma Ciudad de México, tiene que viajar hasta Santa Lucía o tiene que viajar hasta Toluca, si es que
que sale ya, ¿cuánto tiempo ya se perdió en Así esto, verdad? es. Y si habiendo un solo, Que se topen con una manifestación de las que suele haber allá. así es, o el mismo tráfico Así es. que es ya imposible en el Distrito Federal, perdón, en la Ciudad de En la Ciudad de México. México. Entonces, ya, y no es lo mismo llegar y irse a otra sala y donde van a abordar el otro avión y de ahí se van, ¿verdad? Pues yo siento que falta tiempo. Ujú. Obviamente un aeropuerto de esa envergadura pues no se va a hacer en 2, 3 semanas. Hay un Claro. planteamiento. El de Texcoco tienen un año y medio Ujú. trabajándolo y apenas iban con unas cuantas estructuras. Con el 30 Creo que en por ese según ellos. tiempo podrán salir de los estudios, podrán salir alguna información que Ujú. en algún momento pueden retractar, ¿sí? Ujú. Esta famosa consulta, que por ahí también lo están peleando. Estaba viendo a algunos de los diputados ahí en San Lázaro, que sobre todo los opositores, pues que están diciendo que esta consulta fue ilegal, Pues ¿sí? sí, pues realmente, pues sí fue ilegal y fue fuera de todas formas. Pero de alguna manera yo creo que lo hizo eh, con todo el conocimiento de que iba a pasar esto. ¿Va? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Si es el de la Ciudad de México y no funciona, bueno, pues el pueblo es el que lo eligió, o igual que si es el de Santa Lucía, el pueblo, la ciudadanía fue el que los eligió. Entonces, Así es. por ese lado va. Yo quiero mandar unos saludos, pero sí llama mucho la atención estas buenas acciones, tanto lo de de quitar tanto inspectorcillo y tanta gente, Tanta rata, o sea, tanta rata, dígalo como porque lo que es. Son unas ratas. sí, porque independientemente de que ya se va a acabar todo esto, este problema de corrupción de las mordidas y todo eso, ¿cuánto va a bajar la nómina? Mucho. Va a bajar bastante la nómina de todas estas dependencias que van, porque no es una nada más, porque ya les llegan del SAT, les llegan de Profeco, ya les llegan de muchas dependencias a quererlos fiscalizar y son puros Ah, no, no, mochas. no, no. México es el que la tramitología Sí, es el número uno, ¿eh? O así es. sea, para poder tener un negocito o ya no llame establecido pagando renta. O Ujú. sea, ya simplemente que te pongas en la esquina, te va a llegar el de Coespris, te va a llegar Sí, 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 el de sí. Sanidad, te va a llegar el de Hacienda, te va a llegar el del municipio, te va a llegar el del Estado, te va a llegar el que si tienes el uso de suelo de no sé dónde. O Ujú. sea, fácil, fácil van a circular. Y además, hasta si pones un aparato estereofónico con música, te llega el de compositores y autores y el sindicato, Eso es sindicato de cierto músicos. también, ¿eh? Sí. También es cierto, si están publicitando y con música puede llegar y ya ha pasado Por eso, eso o de sea, que llegan los somos, autores y somos el compositores. país de los rapaces, de los Ujú. rapaces. Entonces, Andrés Manuel, claro, por supuesto que tiene que cumplir con esto de terminar con la corrupción, pero pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? O Es sea, parte de nosotros, ¿verdad? tenemos que hacer esta Como parte, o dijo sea, este señor, el nuevo director de vialidad, ¿cuándo se va a acabar las mordidas? cuando dejen. Cuando dejen de dar mordidas, entonces se van a acabar. Sí. Patricia Peniche, dime desde dónde nos escribes, para poder mandar un saludo Muy hasta donde interesante. estés. Sí. Vamos a mandar saludos a Julio Soto, al arquitecto Bernal Ruiz. Mercedes Soto, doña Mercedes, ¿qué tal? María Bernal, ella está allá por Ciudad Juárez. Mercedes Soto, Lourdes Pacheco, nuestra escultora. Josefina Barrios, hola, doña Josefina, ahora no vino su amigo Víctor Medina, pero le dejó un saludo también, doña José. Bueno, si se conforma con nosotros, ya sabemos que no estoy a la altura de don Víctor Medina, pero sí, No, pero ni altez la coloco. doña Josefina necesita lentes, definitivamente. Sí, Porque hay que sí, recomendarle. sí, sí, necesita lentes, doña José. Hay que cambiarle la graduación a sus lentes. Con todo cariño le digo, pues ya ver guapo a Víctor Medina, pues ya, como que... Bueno, es que para el corazón no hay biometría. Sí. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Gracias Ramón. a usted, don Héctor. Gracias Y por aquí nos por el vemos espacio. el próximo miércoles. Por favor, cuídense mucho.